¿Qué tal mis queridos guerreros y guerreras? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El video de hoy va a ser un poco difícil para mí porque vamos a hablar sobre un manga y anime llamado Berserk. Lamentablemente el autor de este manga y el dibujante, el artista principal de este manga, Kentaro Miura, falleció recientemente. Y bueno, el futuro de Berserk no es conocido. Es un manga que lleva más de, o creo que alrededor de 30 años en emisión. Yo lo empecé a leer cuando tenía, la verdad no me acuerdo bien, pero yo creo que entre 13 y 14 años, algo así. De hecho pues soy un gran fan. De hecho ahí pueden ver mi póster de Berserk. Irónicamente este es un video que quería hacer desde hace muchos años, realmente, pero por X o Y lo fui aplazando y ahora lamentablemente Kentaro Miura ha fallecido y que el manga ni siquiera está terminado, pues creo que es buen momento para hablar de esto, ya que muchos de sus fans tenemos el corazón un poco roto y me gustaría honrar un poco la memoria y el trabajo de Miura, compartiéndoles algunas reflexiones y algunas enseñanzas que yo en lo personal he sacado a lo largo de los años de su trabajo. Así que sin más, yo soy Tengu, él es Bob y esto es la filosofía de Berserk. Muy bien, hay personas que han cuestionado el por qué hago estos videos de la filosofía de X o Y, de ciertos trabajos ficticios. Creo que cualquier persona que entienda la humanidad sabe que incluso los trabajos ficticios o la mitología o lo que sea, o las enseñanzas que están guardadas ahí, son las que han ayudado al humano a aspirar a más. Precisamente a veces se necesita leer o visualizar lo imposible para poderlo lograr, ¿no? De alguna u otra manera en nuestra realidad. Ya ha pasado muchísimo, o sea, a veces la mitología ha influenciado, o la religión, han influenciado a grandes pensadores, a grandes guerreros. La ciencia ficción, por ejemplo, la fantasía, han influenciado a avances reales tecnológicos y cosas de este estilo. Y yo creo que la motivación es tan importante como cualquier otra cosa en las artes marciales y en la vida en general. Así que este tipo de enseñanzas, aunque provengan de la ficción, son relevantes. Y eso es mucho más relevante cuando hablamos de un trabajo tan hermoso como Berserk. Ahora, Berserk es un manga que una historia que muchas personas catalogan como algo oscuro. Y sí, realmente lo es oscuro, es violento, es triste en muchos casos, es muy trágico. Pero las enseñanzas que tiene, los mensajes que tiene, son hermosos. Porque nos recuerda que la vida en sí siempre es trágica, ¿no? Uno de los grandes, cualquier persona va a decir esto realmente, cualquier persona que haya leído Berserk, una de las más grandes enseñanzas o temas que corren a lo largo de la historia es, por ejemplo, la pérdida, el dolor, el sufrimiento. Y sin embargo, como es de imaginarse con una historia que lleva más de 30 años en emisión, está este mensaje de no darse por vencido, de seguir adelante. Ahora, hoy me gustaría abarcar mucho más de la filosofía de Berserk que nada más ese mensaje estoico, que por supuesto que es gran parte. Pero pasan mucho más cosas a lo largo de la historia del personaje principal, que es Guts, y de los demás personajes. De hecho, hay canales de YouTube enteros dedicados a hacer ensayos sobre la psicología de cada uno de los personajes. Yo no podré igualar eso realmente porque mi canal no se trata de eso, pero sí les voy a compartir que Berserk ha estado conmigo y los personajes y las historias y esa motivación me ha acompañado a lo largo de momentos bastante duros en mi vida, de momentos muy difíciles, de los cuales la verdad no me siento muy cómodo hablando. Y no nada más eso, sino que el personaje principal del que ya hablé, Guts o Gatsu o Guts, va evolucionando a lo largo de los años. Cada cosa que pasa lo va cambiando, lo va modificando. Irónicamente, yo y muchos lectores hemos ido creciendo con él, ¿no? Desde que es una persona que desconfía de todos los demás, hasta que se vuelve una persona más confiada, hasta que vuelve a ser traicionado y vuelve a desconfiar de los demás, y se vuelve una persona sumamente vengativa, violenta, agresiva, que comete errores para después arrepentirse o corregir sus errores. Y por más que le cueste irse quitando un poco de la culpa de su sed de venganza, de las cosas que le duelen, que lo destruyeron en el pasado, porque desde el primer día que nace, este personaje, desde su primer día de vida, está expuesto a cosas verdaderamente horribles, y conforme más tiempo de vida tiene, a más cosas horribles se expone este personaje. Literalmente llega al punto en el cual está maldito. Y esto me gusta porque se basa mucho en, por ejemplo, la filosofía budista, ¿no? No me acuerdo la regla exacta de Buda, pero hablaba sobre la ley de que el sufrimiento es una constante en la vida, de que mientras existamos en este plano material, incluso cosas como crecer o madurar van a venir del sufrimiento, del dolor, de unas experiencias dolorosas, porque todo duele. Crecer duele, aprender en muchos casos duele. Y sin meternos en temas religiosos, yo creo que eso es verdad. O sea, la vida de por sí es dolorosa, pero algo mucho más importante en la filosofía de Berserk, que todo el tiempo se está explorando, es sí, la vida duele, sí hay pérdida, sí hay traición, sí hay dolor, hay violencia, hay sacrificio, hay cosas verdaderamente horribles que nos pueden pasar a todos y que todos vamos a experimentar. Por ejemplo, la pérdida o simplemente nuestra inevitable perdición
nuestra inevitable muerte al fin de nuestro tiempo y ese salto al vacío que todos vamos a tener que dar algún día, ese salto a lo desconocido. Es aterrador, sí, es doloroso, por supuesto, saber que tenemos que dejar todo lo que amamos atrás, si no es que eso que amamos ya nos dejó primero. Pero Berserk nos enseña que a pesar de todo eso, vale la pena vivir. Y esa es una de las grandes filosofías. Al final tú decides si para ti vale la pena o no vivir y tú decides cómo afrontas ese dolor, ese sufrimiento, esas cosas oscuras que te presenta la vida. Tú no puedes decidir qué te pasa exactamente, pero tú puedes decidir cómo afrontarlas y qué actitud tomar ante ellas. Y eso es otro tema que vamos a tocar, que Berserk toma muy en serio, que es esta comparación entre el destino y la libre voluntad, y si el ser humano realmente puede oponerse al destino, por así llamarle, que podría ser en este caso literal de los dioses imponiendo un destino sobre seres humanos, o simplemente personas que nacen en circunstancias, como ya mencioné, horribles, o que su vida, las cosas que le pasan a lo largo de la vida los van empujando hacia cierto camino. Y sí es cierto que en Berserk todas estas cosas pasan y que los personajes principales a veces están luchando contra, parece ser que los mismos dioses. Sin embargo, hay algo que ni los dioses pueden decidir por ellos, y es cómo afrontan estas decisiones, ¿no? Lo cual nos une al primer punto de la filosofía de Berserk, que es qué actitud tomas tú ante las dificultades de la vida. Y no deja de ser importante. En vez de quemarte la cabeza pensando ¿por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué tantas cosas me suceden? Mejor piensa ¿por qué no te va a pasar a ti? Si a cualquier persona le pueden pasar cosas horribles, y se dice fácil cuando estás fuera de ese agujero de abismo y de dolor, de ese pequeño infierno que te puede suceder cuando te pasan cosas realmente dolorosas o destructivas, se dice fácil, pero aún así hay personas que logran en la peor de las situaciones mantener la calma, sobrevivir emocionalmente a eso, recordar quiénes son, recordar la persona que quieren ser y saber que no van a ganar nada culpando al destino, los dioses, o preguntándose por qué les pasó lo que les pasó, sino que van a enfocar esa energía en seguir adelante, en sanar lo que tengan que sanar y volver a construir. Y eso nos lleva al tercer punto que quiero hacer sobre la filosofía de Berserk, que es lo bello que es cambiar de camino a veces, cambiar de opinión, mirar hacia atrás y decir, ¿sabes qué? La regué, no estaba tomando el camino adecuado, a pesar de que quizás he enfocado años de mi vida y años de mi energía y de mi esfuerzo y he derramado, a veces literal y a veces metafóricamente, muchas gotas de sangre para lograr cierto cometido o recorrer cierto camino, que no siempre es el correcto, no siempre es el adecuado, y que nunca es tarde para cambiar por completo de camino, para encontrar tu verdad, tu camino. De nuevo volvemos al tema del destino, no está decidido por ti qué camino vas a tomar, y tú eres la persona que puede elegir, que puede tomar esas decisiones. De nuevo, no puedes elegir lo que te pasó, ya te pasó, o quizás no puedes elegir lo que te va a pasar porque te va a pasar, pero sí puedes elegir cómo lo vas a afrontar. Y volviendo al personaje principal, que es Guts, él yo creo que tiene algunos de los cambios más brutales en esta serie. Hay momentos, sobre todo en las primeras partes de la serie, de hecho en el primer panel del manga en general, te das cuenta de que no es un héroe común y corriente. De hecho, en las primeras partes de la historia yo diría que es una persona horrible en muchos aspectos. Es una persona sádica, es una persona violenta, grosera, maleducada, desconfiada. No parece ser nada empático con los demás, parece ser muy antipático con los que lo rodean, pero tiene una razón de ser. Y después vemos su historia, vemos su pasado y entendemos que eso tiene una razón de ser, que le pasó algo horrible y que él se tuvo que convertir, o al menos eso cree él, que él se tuvo que convertir en esa persona para sobrevivir, pero después se enfrenta a la realidad de que al fin y al cabo lo que hizo era una excusa para huir de sus problemas. Cubrirse en esa manta de odio, de venganza, era simplemente un escape para su dolor y para su triste realidad. Que sí le pasaron cosas horribles, sí, pero se pudo de igual forma haber enfocado en construir algo con lo que le quedaba de su vida, que utilizar lo que le quedaba de su vida para perseguir venganza, muerte, sangre, destrucción. Y este personaje a lo largo de los años, literalmente, empieza a cambiar poco a poco, con cada panel, con cada capítulo del manga. Lo vemos ir cambiando poco a poco, no es un cambio de, ok, esto estaba mal, ahora ya es el camino correcto. No, tiene que ir encontrando paso a paso, de forma muy dolorosa a veces, cuál es el camino correcto para él. La pérdida siempre está cerca, la muerte, el peligro, el riesgo, el dolor, la remembranza, la nostalgia siempre están cerca, siempre lo están siguiendo, además de que literalmente está maldito. Pero lo más bello aquí es que este personaje utiliza y empieza a utilizar todo eso no como obstáculos en su camino, sino como su camino. Poco a poco, cuando comienza el manga, a este hombre, entre todos sus apodos, uno de ellos es The Struggler, o sea, una persona que a pesar de todo lo que pasa, sigue adelante y sigue marchando y soporta todo eso. De nuevo, volvemos a digamos, un estoicismo mal entendido, para convertirse poco a poco en un estoicismo mucho más profundo, en una persona que no nada más aguanta lo que le pasa y sigue adelante, sino que empieza a utilizar lo que le pasa como enseñanzas para seguir adelante. Es más doloroso, sí, pero también es mucho más productivo para su carácter, para la persona en la que se convierte y para él como personaje. Entonces deja de ser que sigue adelante a pesar de todo lo que le sucede y sigue adelante a partir de lo que le sucede. Y esa es otra de las grandes enseñanzas
de Berserk. Si conocen el manga de Berserk, pues quizás van a entender un poco por qué soy como soy, no porque obviamente yo sea parecido a Guts, para nada, no creo que haya un ser humano en esta tierra que es parecido a Guts en los rasgos generales, pero de una u otra manera todos podemos empatizar con eso. Cuando nos pasan cosas tan tristes, tan dolorosas, tan atroces a veces, al menos para nosotros, que nos queremos dar por vencidos, o incluso a veces que nos damos por vencidos, es importante tomar la elección de cómo quieres afrontarlo, qué persona quieres ser hoy, para más o menos tener una idea, un ideal de en quién te puedes convertir el día de mañana. Y todas las cosas que mencioné, como seguir adelante, como aprender a tomar tus propias decisiones, como aprender a aceptar tus errores y cambiar de camino, son enseñanzas que en gran parte yo aprendí por Berserk. Y puede sonar tonto, pero nunca he sido una persona particularmente religiosa, aunque hay ciertas prácticas espirituales que me gustan, pero no soy una persona particularmente religiosa. Entonces, mientras algunos leen algún libro místico que les transmite sabiduría de algún ser o Dios o lo que sea que haya existido o que exista, y para ellos esa es la verdad, confían ciegamente en eso con toda la fe del mundo. Yo no tengo eso, yo no puedo exponer toda mi fe ciega a algo así que no veo. Lo que sí puedo es empatizar con un personaje ficticio o con varios, y con las situaciones y el dolor y las emociones y los sentimientos que ellos viven, y compararlo un poco con mis situaciones, con mis sentimientos, con mis emociones y con lo que yo vivo, y motivarme para seguir adelante. Así que, pues nada, esas son algunas de las enseñanzas que yo saqué del manga Berserk. Si no lo han leído, definitivamente no se los puedo recomendar a cualquiera. No es un manga para cualquiera. De nuevo, tiene temas muy fuertes, muy gráficos, muy violentos. Pero bueno, supongo que yo lo empecé a leer muy joven y me marcó, y pues ahora es difícil imaginarme un futuro sin Berserk. O sea, después de tantos años, 14 años aproximadamente, sí es bastante difícil imaginarme un futuro sin Berserk, pero es más de lo mismo, seguir adelante, apreciar esas enseñanzas y seguir adelante. Un agradecimiento a Kentaro Miura y a todas las personas que hicieron esa gran obra de arte, ese gran trabajo posible. Ahora me encantaría saber lo que ustedes opinan aquí abajo en la caja de comentarios. Sin más, recuerden, entrenen duro, entrenen con cuidado, sean inteligentes, sean buenos el uno con el otro y nunca, pero nunca se den por vencidos. Yo soy Tengu, él es Bob, y hasta la próxima.